Muy buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Bienvenidos a un nuevo programa en este podcast acerca del evangelismo. Vamos a seguir hablando, no sé si ustedes recuerdan, estuvimos hablando en el podcast pasado, eh, comenzamos a hablar más bien sobre este tema del evangelismo y cómo el pecado nos separa de Dios, cómo el pecado nos va cada día más eh, eh, separando de aquella verdad, de ese amor que Dios tiene con nosotros y que al final de cuentas es ese amor el que nos puede salvar. De eso estuvimos hablando la semana pasada, entre otras cosas más. Mi nombre es Andy y también tenemos a Kemi con nosotros, así que yo le voy a dar tiempo a Kemi para que les pueda saludar y así vamos a continuar este tema. Muy buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que Dios los haya bendecido en esta semana. Estoy aquí nuevamente con Andy para hablar acerca de nuestro podcast que viene con el tema Conociendo las Buenas Nuevas de Salvación. Recuerden que este es un segmento del grupo de Generación Radical Internacional y pues de Misioneros Digitales. El día de hoy vamos a tener pues el segundo paso acerca de estas buenas nuevas de salvación, porque recuerden que son 7 pasos, son 7 semanas que vamos a estar llevando este tema y pues espero que sea de su agrado, que puedan aprender, que puedan estar pues conectados y siempre pues pidiendo a Dios que cada uno de ustedes pueda llevar un aprendizaje, una palabra y bueno, vamos a dar inicio con el tema de hoy. Muy bien, pues vamos a, a darle continuidad. Ya creo que ustedes están viendo que hoy vamos a abordar las buenas nuevas de salvación. Eh, y vamos a hablar entonces del paso número 2. El paso número 1, recordemos que fue de que había un problema, tenemos un problema. Y el problema que cada uno de nosotros tenemos es el pecado. No podemos nosotros pretender llegar a ningún lado si todavía hay pecado en nuestro corazón. Es necesario quitar de nuestro corazón el pecado. Pero ¿cómo lo quito? ¿Cómo yo puedo deshacerme de ese pecado que me tiene separado de Dios? Ahora, entonces hablaremos de este paso número 2, la solución. Yo quiero que entonces recordemos esta cita bíblica de Juan 3:16, que en la Reina Valera 1960, pues dice lo que ya probablemente muchos ya hemos escuchado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí entonces vemos una solución de manera práctica visual. Por supuesto que dentro de toda la labor de Dios a enviar a su hijo fue algo muy, muy complejo. Pero de una manera práctica nosotros podemos ver la solución. A Jesús. Dios envía a su hijo a morir por nosotros. Dios nos ama y de hecho pues tenemos que entender de que no, Dios no solo envió a su hijo para salvar al mundo, o sea, nosotros. Dios envió a su hijo para salvar a toda la creación, pues toda la creación se vio corrompida por el pecado. Por lo tanto, era necesario que también toda la creación pueda ser redimida, es decir, pueda ser rescatada por el Hijo de Dios. Es muy, muy importante entenderte que no solo por nosotros murió Jesús, murió por toda la creación. Y eso es simplemente porque tanto nos amó. Él tuvo la iniciativa de amarnos. ¿Y por qué tuvo la iniciativa de amarnos? Porque Él nos creó. Él creó todo esto, por lo tanto, era inconcebible para Él, como Dios justo, dejar que esta creación se perdiera. Era necesario y no había otra forma. El pecado, vimos la semana pasada que teníamos el problema de que no nos podíamos acercar a Dios porque todavía había pecado en el corazón.
Por eso es que en el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Jehová intenta por una y mil maneras acercarse al ser humano a través de los profetas, a través de aquellos a quienes Dios elige como líderes del pueblo, y Dios los utiliza a ellos para hablarles al pueblo. Ese era el único medio, porque como Dios es santo, Él no podía acercarse ni mezclarse con el pecado. Sin embargo, después de Malaquías, que fue el último profeta para el pueblo, pasaron aproximadamente unos 500, 600, 700 años de silencio de Jehová, en donde el pueblo, pues lastimosamente, cayó en manos de muchos reinos, finalmente el Imperio Romano, y entonces viene Dios. Y dice el libro de Efesios, si no estoy mal, a Kemi tal vez me corregirá si es Efesios o Filipenses, cuando habla de que entonces Dios viene y se despojó de sí mismo. No le importó el ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La única forma en que nosotros podíamos tener acceso a Dios y a su perdón y a su amor era si Él venía acá entre nosotros. Y ahí es donde Dios envía a su Hijo a través de la persona de Jesús. Y a través de Jesús nosotros podemos tener entonces el acceso al Padre y podemos comenzar a tener la solución para una nueva oportunidad. De lo contrario, estaría difícil que pudiéramos tener ese acceso. Es algo muy interesante lo que comenta Sandy, porque aquel sacrificio que hizo Dios al entregar a su hijo, porque en la Biblia dice, en Juan 3:16, como lo dijo Andy, que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su hijo. O sea, dejar a tu hijo, a tu único hijo, sacrificarlo por personas que tú sabías que te iban a fallar, que iban a pecar, que tal vez iban a hacer cosas, incluso ni siquiera iban a aceptar de repente la existencia de tu hijo, ¿no? Como tal, aquel que vino a traer salvación. Y es algo de repente para muchos irrazonable, ¿no? Decir, o sea, Dios nos ha amado tanto de verdad para que pudiera dar un sacrificio tal de entregar a un hijo por aquellas personas que en algún momento le iban a fallar, que en algún momento pues iban a pecar, a juzgarlo, a traicionar a Jesús y pues la respuesta es sí. O sea, Dios nos ama, o sea, nos ama de tal manera que pues no le importó saber que tú ibas a pecar, no le importó que de repente en la época donde en la cual Jesús vivió, lo iban a crucificar, lo iban a traicionar, lo iban a negar y muchos de ellos no iban a creer en lo que decían, lo iban a tildar de mentiroso, de blasfemo y muchas otras cosas, pero aún así fue más grande el amor que Dios nos tuvo a nosotros para poder entregar a su hijo, porque yo no pienso en algo más que simplemente amor, porque si Dios no nos hubiera amado, yo creo que en la cabeza de ninguno de nosotros, así amáramos a quien amáramos, seríamos capaces de entregar una vida por alguien más. Y solamente un amor tan infinito como el de Dios hacia nosotros pudo hacer eso realidad. ¿Por qué? Porque él es así, o sea, su amor es inexplicable, o sea, es un amor que no tiene principio ni fin, es un amor tan genuino y puro hacia nosotros, hacia su creación, porque Dios nos ha creado y nos creó y nos amó, ¿no? Porque nos hizo a su semejanza, incluso pues nos dio libre albedrío de poder escoger si creíamos o no en Él. Entonces sí, Dios nos ama y nos ama mucho, porque hizo un gran sacrificio por cada uno de nosotros. Y de hecho, pues tenés que entender que es cierto que vos no lo pediste, ninguno de nosotros lo pidió. De hecho, ninguno de nosotros tuvo la iniciativa de pedir algo así.
Entonces a veces probablemente nos preguntamos o te preguntas, pero si yo no lo pedí, o sea, yo no pedí que Él muriera por mí, entonces ¿por qué murió? O sea, si yo no lo pedí, es cierto, ninguno de nosotros lo pidió, ninguno de nosotros eh, eh, sabía de que eso era necesario. Pero es que el punto no es si lo pediste o no, el punto no es si, 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 si es iniciativa del humano el que Dios haya venido por amor. No, ese no es el punto de qué importante. El punto importante es que como Él sabía de que ese era el único método que a través de un sacrificio pudiera haber vida. Entonces Él toma la decisión. Él se mueve por amor y viene aquí con nosotros. En Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al versículo 8, si no estoy mal, Pablo escribe a la iglesia de Corintios eh, hablando acerca de características que tiene el amor. Precisamente el amor del que está hablando Primera de Corintios, que es el agapao, así se le llama ese amor, es el mismo amor del que está hablando Juan 3:16, el mismo. Que si nosotros nos ponemos a conceptualizar este amor que está hablando, porque pues en la Biblia encontramos al menos dos clases, dos como que dos caminos del amor de Dios, pero en este caso que estamos hablando del agapao, del ágape, estamos hablando de aquella estima que se tiene por sobre todas las cosas. Yo no sé si vos en algún momento recordás, o no sé a Kemi, no sé si vos recordás en tu infancia o en tu adolescencia algo que de repente lo hayas estimado mucho y que no importa si estaba viejito, si estaba sucio, por ejemplo, si era una prenda de ropa, no importa si estaba sucia o si estaba limpia, pero de repente nos gustaba un montón y aún así la usábamos. Yo recuerdo, ¿sabes? Por ejemplo, yo recuerdo haber tenido zapatos que me encantaban, que me fascinaban y que a mí no me importaba si estaban sucios, si estaban limpios, si estaban aquí o estaban allá. Yo me los ponía porque me gustaban. Yo les tenía gran estima a esos zapatos. Objetos también he tenido que me han regalado y que los he tenido por mucha estima. Sobre todo también a veces cuando algún familiar muere, fallece, hay algo de ese familiar que se nos es de mucha estima, a pesar de que quizás no tenga valor económico, pero tenemos mucha estima. Esa estima que tenemos por sobre las cosas, esa es la estima que tuvo Dios. Por eso vino por nosotros. Y ahí ustedes pueden leer que en Primera de Corintios, ahí menciona algunas características, que el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Son algunas características que nos menciona Pablo acerca de cómo es el amor y por supuesto, así como ah, bueno, más adelante tal vez lo vamos a hablar un poquito más, pero de la misma manera en que Dios nos ha amado, es la misma manera en que nosotros entonces debemos mostrar amor también. Pero en este podcast, bueno, en esta noche, nosotros ya estamos de noche, no sé en qué horario lo vas a hacer vos, pero en este momento pues estamos hablando de las características que Dios ha tenido con nosotros en torno a que Él nos ama mucho, porque esa fue su decisión. Exacto. Algo de lo que Andy decía es cierto, ¿no? De repente nosotros hemos conocido el amor de muchas maneras. De repente el amor de madre, el amor de amigos, de hermanos. Existen distintos tipos de amor según estudios científicos, pero el amor de Dios es un amor inexplicable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchos de nosotros diremos, no, pero es que yo he sentido amor.
O sea, yo me he enamorado, yo he sentido el amor de mi pareja, de mi esposo, pero no es el mismo amor, porque el amor de Dios puede ser amor de padre, un amor se puede convertir en ese amor que uno necesita. Entonces, cuando Dios decide hacer este plan perfecto en el cual el principal motivo fuimos nosotros, vemos que el amor de Dios no solo se basa en un amor, pues, en el que tú puedas, de repente decir, pero Él lo ha hecho porque simplemente quiere que le agradezcamos. Pues sí, ¿no? Es un sacrificio que se debe de agradecer, pero más que eso, va más allá del tema de no solo de desprenderse de un objeto o de algo, sino hizo un sacrificio. ¿Cuántos de nosotros de repente hemos podido hacer sacrificios por aquella persona que amamos? Yo recuerdo que una vez, aquí entre nos, contándolo, que no salga de aquí, me acuerdo que una vez yo hice un sacrificio, ¿no? Por una persona que yo amaba, inclusive me acuerdo que esta persona era una persona que yo quería mucho y a mí o sea, me dio unas ganas de poder regalarle algo, pero algo que costaba mucho dinero. Entonces, ¿yo qué hice? Hice un sacrificio por esa persona. Entonces agarré y me puse a juntar dinero. Me puse a juntar dinero hasta poder lograr comprarle eso que yo quería dárselo. ¿Por qué? Porque yo quería, yo amaba a esa persona. Y es así funciona el amor. Se trata de hacer sacrificios muchas veces en ciertas ocasiones. Es tratar de velar por el bienestar de esa persona. Entonces Dios, al saber que nosotros teníamos como premio la muerte por causa del pecado, Dios dijo, no, yo los amo y estoy dispuesto a hacer este sacrificio, no importa el costo que yo deba pagar, porque el costo fue sangre, porque Jesús pagó con su vida, pagó con sangre lo que nos tocaba a nosotros. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, ¿no? O sea, el amor de Dios fue tan grande que, wow, o sea, hizo un sacrificio como cualquiera de nosotros puede hacer de repente por una persona, pero no se va a comparar con el sacrificio que hizo Dios, con el sacrificio que hizo Jesús, porque Jesús pudo haber dicho, no sé, papá, ¿sabes qué? No, yo ¿por qué? Yo porque que vaya otro, ¿no? Escoge mejor que vaya un ángel o que vaya un querubín, pero yo ¿por qué? Pero no, o sea, sin embargo Jesús aceptó. ¿Por qué? Porque Él también nos amaba, porque Jesús se pudo revelar como lo hizo de repente el diablo en su momento, no rebelarse contra Dios, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él sabía que su amor iba a primar más que todo. Y de eso se trata el amor, de lo que describe en Corintios, como nos indicó Andy. O sea, el amor es así, el amor no es envidioso, o sea, no busca deleitarse en la maldad, sino es más, todo lo soporta. Entonces, incluso soportó la muerte. El amor de Dios soportó la muerte de su hijo. Y lo envió acá, ¿no? Porque sufrió por causa de nosotros. Entonces, es cierto, o sea, se cumple lo que dice en la palabra, ¿no? Que el amor es así como lo describe, así es que el amor de Dios. Y es el amor que de repente muchos de nosotros nos falta. Y por eso no comprendemos el sacrificio que le costó a Dios y a Jesús y a su hijo, ¿no? Hacerlo. Entonces, yo creo que el primer paso para poder el primer punto para poder llegar al paso 2, cumplirlo, es reconocer que es el amor, ¿no? Y ya lo hemos dicho, ya lo hemos descrito acá y vamos a pasar al siguiente punto para poder seguir entendiendo un poquito más. Y claro, hay que, hay que entender de que, por supuesto, el, el concepto que nosotros tenemos en este caso, pues del amor, el concepto que nosotros vamos formando es el resultado de toda la vida que hemos llevado. Y yo sé que de repente a veces te puedes preguntar así, pero es que ahí me están diciendo que así es el amor, pero o sea, quizás vos has vivido
una vida, valga la redundancia, bastante difícil, bastante complicada, donde tu concepto de amor es totalmente diferente a las características que ya dijimos. Y yo te entiendo eso, entiendo. Te entiendo que quizás tengas como que esas preguntas de que, pero a mí, mi papá, mi mamá me maltrataban, a mí mi papá y mi mamá me abandonaron. Entonces, tu concepto de amor, así es como viviste. Y eso fuiste conceptualizando. Pero en esta ocasión, al menos te estamos invitando a que no importa. No, voy a cambiar esa frase porque sí importa, pero voy a cambiar esa frase. Independiente a lo que has tenido que vivir, si te han traicionado, si te han abandonado, si lo has dado todo por algo, por alguien, y te han dejado en banda, te han dejado vendido, diría por aquí en Centroamérica, eh, eh, este, eso, o sea, independiente a esas cosas que quizás te han pasado en la vida, o quizás has sufrido maltrato físico, maltrato psicológico, y de repente ese es tu concepto de amor. Pues en esta noche nosotros te estamos invitando a que puedas conocer que hay otra clase de amor que Dios te está ofreciendo. Hay otra clase de amor que Dios te está brindando en esta noche. Porque así dice Juan 3:16. Él decidió dar a su Hijo unigénito para que si vos tenés el deseo de creer y de abrir tu mente, de abrir tu corazón a ese amor, vas a tener la oportunidad de conocer aún más a ese Cristo que murió en la cruz. Y cuando pues llegue el momento de partir, pues llegará todo esto de la vida eterna, pero pues despuesito lo vamos a ir hablando esto de la vida eterna y todo eso. Romanos, si nosotros nos vamos a la siguiente cita, que está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, esta cita nos dice así, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya dijimos de que no fue iniciativa nuestra, no fue porque nosotros lo pedimos. La condición en la que estábamos, o sea, la condición en la que estamos, vamos a ubicarnos, digamos, temporalmente. La condición de pecado en la que estamos nos impide reconocer que necesitamos ser rescatados. Sin embargo, Dios, que es el supremo creador, que sabe todo lo que pasa, que Él lo conoce todo, entonces Él nos muestra su amor, en que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, llevando por supuesto todos nuestros pecados, así como lo dice la cita de primera de Pedro 2:24, que Él mismo en su cuerpo llevó al madero todos nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, dice esta cita, escribe Pedro. El sacrificio de Jesús en la cruz, llevando nuestros pecados, todos nuestros pecados, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que sos, no importa quién es tu familia, qué clase de familia tenés, eso no importa. Cristo murió por vos, con el objetivo de que cuando te acerques a Él, cuando abras tu corazón a su amor, entonces podrás ser perdonado de todos tus pecados. No importa si fue de asesinato, si fue de abuso, si fue de robo, si fue de alguna otra cosa. Él murió
para que cuando vos te decidas abrir tu corazón a su amor, entonces puedas ser perdonado. Porque esa muerte y ese sacrificio es lo que representa el perdón de nuestros pecados. Toda la sangre que derramó ahí en la cruz representa ese amor sacrificial terrible, porque tampoco es que fue algo hermoso la muerte de Cristo, no, fue algo terrible. El libro de Isaías dice que, o sea, que su cuerpo fue pero demolido, fue demacrado, pues. Esa muerte fue terrible, la muerte de cruz era una de las muertes más terribles que podía haber y más vergonzosa, porque era a la luz de todos. Él muriendo como que si fuera el, 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 el grandísimo delincuente. Era una muerte muy vergonzosa y muy dolorosa y muy larga, pero aún así él decide sacrificarse. Dice aquí, voy a pedirle aquí a Kenby que me ayude aquí leyendo esta cita de 2 Corintios 5:21. Aquí pues nos dice la palabra, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Lo cual pues es algo interesante, ¿no? Porque aquí nos dice claramente que Jesús nunca fue culpable de nada. Es más, cuando él llegó acá a la tierra, llegó acá al mundo, dice que él aún se humilló, tomó forma de siervo, incluso pues llegó a entregarse como un cordero que va al matadero sin tener pecado alguno y se entregó como sacrificio. Entonces, vemos que Dios lo trató, o sea, lo trató como tal, incluso horas antes de su muerte, de que lo arrestaran, Jesús le dijo a su padre, ¿no? Miró arriba y le dijo, Padre, si se pudiera pasar esta copa de mí, hazlo. Entonces, pero no escuchó la voz de Dios. Aún Dios lo dejó en silencio, no le dijo nada. Es algo impactante de sentir que tu padre te abandona y te entrega, ¿no? Te está entregando a que tú tomes el lugar de alguien que de repente sí debería estar ahí, ¿no? Porque para que nosotros fuéramos declarados inocentes y pudiéramos pues tener la oportunidad de tener una relación con el Padre, tenía que haber alguien que justificase esa acción. Entonces fue Cristo, ¿no? El que se entregó por amor a nosotros y a veces y de repente muchos de nosotros o muchas personas no lo entienden. A veces son personas que de repente dicen, pero ¿a qué? Ya pues eso pasó hace muchos años o de repente yo creo, ¿no? Que de repente es algo ficticio, algo sacado de una película porque nadie puede hacer tal cosa, pero sí, o sea, Dios fue capaz de hacerlo y a veces me impresiona el ver que mucha gente no lo puede entender o sienta y diga, pues no, pero yo sí sé, yo sé que Dios hizo ese sacrificio, pero realmente sientes o realmente te has puesto a pensar, a reflexionar, a decir, ¿por qué lo hizo? Si yo me merecía tal sacrificio, si yo merecía que Dios me amara tanto de esa forma de entregar a su hijo por mí, muchas veces no nos ponemos a pensar en eso. Y de repente el día de hoy te queremos hablar de eso, ¿no? Del amor de Dios. Ese amor que de repente a muchos de nosotros nos hace falta. Muchos de nosotros no reconocemos porque el amor que Dios nos tuvo hizo que su hijo pasara por dolor, hizo que pasara por un sufrimiento de repente no merecido, porque muchas veces vemos que nosotros decimos, nos pasan muchas cosas y decimos, no, pero yo no me lo merezco, yo soy buena persona. Jesús era una buena persona. Jesús era el ejemplo de cómo vivir una vida correcta delante de los ojos de Dios, pero sin embargo tuvo que pagar por algo que él no hizo y lo hizo por amor. Entonces, yo te invito a reflexionar y a pensar en esto, ¿no? En qué, por qué Dios me ama tanto o por qué el amor de Dios es tan grande que hace
que hizo que no, que tuviera ese sacrificio por mí. Y, y esto es lo que genera pues el amor de Dios, ¿no? Que nos da redención, nos da salvación, nos da perdón. Incluso la muerte de Jesús, el amor de Dios, trajo consigo sanidad, libertad, porque nosotros éramos pues presos del pecado, éramos los que íbamos a pagar de repente con muerte, y sin embargo el que murió en la cruz fue Jesús por todos nosotros, para darnos que vida, y esto lo hizo para darnos vida y salvación, para tener la oportunidad de repente de poder arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho mal, y de repente tú que estás allí viéndonos, escuchándonos, dirás, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces empieza de repente a reflexionar lo que has hecho a lo largo de tu vida, y pensar en por qué Dios lo hizo por ti, y ver ese gran amor que te tuvo a ti, que nos tuvo a nosotros en mi Andy, porque nosotros estamos aquí porque hemos reconocido que el amor de Dios es tan grande, y Él es tan bueno y tan bondadoso con cada uno de nosotros, que nos da la oportunidad de elegir. Ni siquiera nos obliga, porque yo siempre he dicho que Dios es un caballero. O sea, Él no te obliga nunca a nada. Él no te va a decir, oye, tú tienes que creer en mí. No, Él te da la oportunidad de creer en Él, sí o no, porque su palabra dice que aquel que cree en Él tendrá vida eterna. O sea, te da la libertad, te da la opción. Ahí está. El amor de Dios está ahí, esperándote como una cajita de piñata o de sorpresa, como tú lo quieras ver, esperando que tú jales de la tira para que caiga las bendiciones, para que caiga su amor sobre ti. Entonces, ese ha sido el tema del día de hoy. No sé si Andy tienes algo más que agregar Sí, sí, eh, es, vos que estás escuchando esto y nosotros que estamos hablando aquí, eh, deberíamos de estar muertos. Vos y yo y Akemi deberíamos de estar muertos, y probablemente muertos en dos caminos, en dos aspectos, físicamente y espiritualmente a causa del pecado. Deberíamos de estar muertos. Y es cierto, ni vos que estás escuchando esto ni nosotros que estamos hablando aquí merecíamos ser amados de tal manera de que alguien inocente diera su vida por nosotros. No lo merecíamos. No lo merecíamos para nada. El pecado nos hizo inútiles, el pecado nos hizo inservibles. El pecado eso te hace, inútil, inservible. Pero es que Dios viene y da a su Hijo solo porque te amó, solo porque me amó, solo porque nos amó así. Es difícil poder explicar por qué Él muere, más que simplemente porque así te amó, y así me amó, así nos amó a todos. Esa es una respuesta que no podemos nosotros ampliar más, porque es que simplemente así fue, así nos amó. Por supuesto que ese amor con el que Él nos amó es un amor que te puede restaurar, es un amor que te puede salvar, es un amor que te puede dar un sentido nuevo a tu vida. Así que no te preocupes si de repente entendés o no entendés por qué Dios murió por amor. Es probablemente, pues, es difícil poderlo explicar ampliamente. Pues nosotros somos su creación. Ni modo que, por ejemplo, vos con tus pertenencias, ni modo que vos con tu familia los vas a dejar así a la deriva si vos ves que se están perdiendo, ¿no? O sea, el sentido común le dice a uno, no hombre, si es mi familia, ¿cómo yo lo voy a dejar que se pierda? ¿Cómo yo lo voy a dejar ahí vendido? Si yo veo que está pasando calamidad, si yo veo que está pasando enfermedad, si yo veo que está pasando por cualquier tipo de problema, yo le puedo ayudar, pero ¿por qué no lo voy a ayudar si es mi familia? Pues eso nos dice el sentido común. Y ese sentido común viene porque Dios también es así.
Por eso es que en Génesis dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. En ese sentido común que Dios tiene de decir, no hombre, si es mi creación, ¿cómo yo voy a permitir que mi creación se pierda? ¿Cómo yo voy a permitir que mi creación Satanás se la lleve, Satanás la corrompa, Satanás la haga inservible? Si yo la hice útil, yo le di un propósito a mi creación. A cada cosa que yo creé, la hice con un sentido de existencia, que el pecado hizo que la perdiéramos. Por eso es que nosotros ahora andamos buscando y cuál es mi propósito de vida, y escuchamos charlas ahí que motivacionales, que sí, que descubre tu talento, que sí, que mira tus habilidades, que Dios puso un don, y andamos buscando un montón de cosas ahí con tal de encontrar un sentido de vida. Y es que ese sentido de vida lo perdimos cuando el pecado llegó a nosotros. Y aún así, entonces viene Dios y dice, es mi creación, entonces ¿cómo yo voy a dejar que se pierda? Ese sentido común de amor de Dios es el que lo hizo entregar a su hijo para morir en esa cruz. Por eso es que vos no lo pediste, por eso es que nosotros no se nos ocurrió, porque no era de parte de nosotros eso. Eso era de parte de Él, que era la creación, que es el creador. Él no podía permitir que todo esto se perdiera. Él no podía permitir que tu vida, Él no puede permitir que tu vida se pierda en todo lo que quizás hayas hecho o lo que estás haciendo. No sé. Él no lo puede permitir. Y yo te aseguro que Él nunca lo va a permitir. Siempre y cuando vos decidas abrir tu corazón para aceptar su amor. No importa cómo vos entendés el amor, no importa si creciste con algún tipo de amor mal enseñado, mal influenciado, eso no importa. Lo que importa es que abras tu corazón y que decidas creer y que decidas escuchar, que decidas cambiar, que decidas transformar tus hábitos de vida a aquella forma de vida que Dios quiere que lleves. Porque su sacrificio en la cruz fue por amor y es para salvarte. Es para que tengas vida eterna cuando Él venga de regreso. Así que, mi amigo, mi amiga, que Dios te ayude a que puedas abrir tu corazón. Si no conoces a Cristo todavía, si estás en esa incertidumbre, si ahora con esta plática del amor te animas a abrirle tu corazón a Cristo, yo te animo a que lo hagas. Y aunque hayan cosas que ahorita no entendés, el mismo amor de Dios va a irá haciendo en tu conocimiento, en tu mente, en tu corazón, el entender por qué es que Dios te amó tanto. Y es que Dios te amó tanto porque hay algo, hay un sentido de vida que tenés. Vos tenés un sentido de vida, yo tengo un sentido de vida. Kemi tiene un sentido de vida diferente. Y ese sentido es el que nos da a nosotros como que la motivación de poder vivir. Pero solamente es por el amor de Dios. Abrí tu corazón, si aún no lo has abierto, pero yo te invito a que lo hagas. Si todavía no te has decidido, pues no hay problema. Pero tampoco te quedes tan paciente. El tiempo pasa. eh, Nunca sabemos en qué situación de la vida nos encontraremos mañana. Hoy, hoy que estás escuchando esto, hoy es una oportunidad que puedes tener para abrir tu corazón al amor de Dios. Así que para mí ha sido un placer una vez más acompañarte en este podcast, en este segundo paso que es la solución. Así que pues primero Dios, si nos da vida aún, nos veremos en el paso número 3, que ya después veremos cuál será ese paso número 3. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos ha estado escuchando, nos ha estado viendo. En realidad, para nosotros es una bendición cada
cada vez que damos algún tema que podamos hablar acerca del amor de Dios, acerca de lo que Él ha hecho con nosotros y poder compartirlo, porque Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno y tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes. Y bueno, chicos, para poder terminar, hacerles recordar que si te ha gustado este tema, puedas seguirnos en nuestras redes sociales donde tenemos más contenido acerca de Dios, acerca de cómo conocerlo, cómo acercarte a Él. Nos encuentras en Instagram, en Facebook, en YouTube como GR Internacional. También tenemos nuestra página web que es www.greinternacional.com. Recuerda también que pues si tú quieres que oremos por ti o de repente tienes alguna consulta, nos puedes dejar un comentario en este podcast, en este video que hemos estado haciendo con mucho amor para cada uno de ustedes. Lo pueden dejar y les podemos responder cualquier duda que ustedes puedan tener. Recuerden que nosotros los amamos, los bendecimos de donde estamos. Cada uno, pues, somos de diferentes países, pero el amor de Dios nos une y somos uno, así que nos despedimos, les mandamos muchos saludos, muchos abrazos, bendiciones. Chao.